están? Buenos días a todos, aquí transmitiendo desde el Jardín de la Subterránea en este bonito día, verdades bíblicas. Le agradece el apoyo que pues le han dado este servidor, verdad. Estamos una vez más compartiendo desde este lugar. Y bueno, vamos rápido al tema, señores, porque es importante que pues avancemos en estos problemas cotidianos que suceden en nuestra ciudad y en el mundo entero. Ahora vamos a observar un tema, ¿verdad?, de un acontecimiento que sucedió hace pocos días, ni una más. Hace poco fue el Día Internacional de la Mujer, donde hubo grandes manifestaciones declarando no, ni una más, no queremos más muertes. Pero esto que está sucediendo acerca de los crímenes, acerca de las muertes de las mujeres, las violaciones, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede todo esto? Nos hemos de preguntar por qué suceden todas estas cosas, y claramente que pues tenemos que reflexionar a esto, meditar un poco acerca de todo lo que está aconteciendo en el mundo, y es importante que nosotros pues si tenemos tiempo reflexionemos nosotros a qué se atribuye, a qué se debe que estén ocurriendo todas estas cosas, sobre todo en el tema pues en el ámbito de las mujeres. ¿Por qué? Pero a todo esto de las muertes, queridos amigos, hermanos en la fe, eh, ¿qué se puede hacer? ¿A quién podemos recurrir? Porque las mujeres, yo miraba tristemente las pintadas en el centro y todo esto, y la prepotencia de decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer a todo esto? Y bueno, queridos hermanos, si buscamos verdades bíblicas, nos vamos a encontrar pues que pues el ser humano, ¿verdad?, se ha alejado de la presencia de Dios, no ha obedecido a Dios, ¿verdad?, ni a su palabra, y es por ello que estas son pues el resultado de la desobediencia. Y si nosotros vemos, querido amigo, querido hermano en la fe, lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Y la bendita palabra de Dios dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, porque los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal. Y allí es donde vemos que el ser humano se apartó pues de la presencia de Dios, de los mandamientos de Dios para el hombre. Y el hombre empezó a ¿qué? Pues a desobedecer, a hacer cosas contrarias. Dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, quiero abordar un poquito esto en el caso de la mujer, porque, bueno, como dice la, la palabra, ¿verdad? Acerca de qué es el pecado. Primeramente necesito observar qué es el pecado. Y bueno, pues el pecado es el sello de Satanás, y la ignorancia la primera táctica, o sea, el engaño del diablo para acabar con el ser humano. Y el diablo se ha pues hecho presente a través de las mentiras, de la codicia del hombre, y el hombre está matándose, el hombre contra el hombre a sí mismo, están destruyéndose unos a otros, ¿verdad? Y eso es algo pues muy terrible, algo muy terrible. Y en el caso de las mujeres, a los acontecimientos que estamos viendo nosotros, hermanos, podemos ir a la primera carta a Timoteo 2:9, ¿verdad? Quiero yo ir a esa parte, primera carta a Timoteo 2:9, donde dice la escritura así, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, querido hermano? Bueno, pues que la mujer ha abandonado la escritura, ha abandonado su manera de vestir, porque ahora vemos que la juventud pues ya se viste de una manera pues más abierta,
vamos a decir con el respeto más descarada, discúlpeme, pero esa es la palabra, ya con vestidos ajustados, con blusas ajustadas, con pantalones ajustados, que ya no dan sentido a la imaginación. Y esto ha provocado, pues, que si el hombre no tiene a Dios en su corazón, pues este va a secuestrar, va a violar y a matar. Y ese es el problema. Entonces, si no obedecemos los mandamientos de Dios, si no obedecemos lo que Dios nos enseña a través de la palabra, nosotros vamos a sufrir, el ser humano va a sufrir destrucción y muerte. Pero mencionábamos que es el pecado, pues es el sello del Satanás en el hombre, en el ser humano. Y la ignorancia, pues es la primera táctica, el engaño del diablo para hacer caer a la gente. Eso es. Y claramente en la palabra de Dios vemos en Juan 10:10 que el Señor Jesucristo lo dijo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces quiero decirle que a la gente que desconoce los planes de Dios, el diablo está sobre la sociedad y ahí lo estamos viendo en lo que está pasando en Rusia, lo que está aconteciendo con Ucrania, ¿verdad? Hay muertes, hay heridos, hay una cosa terrible que Dios no permite este tipo de actividades, ¿verdad? De destrucciones, esto es parte del diablo. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Usted se preguntaría, bueno, a todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿A quién recurrir para que pues tengamos pues un camino diferente, un destino? Y claramente que yo puedo decir en esta mañana, querido amigo, querido hermano en la fe, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, tenemos que quitar nuestros malos hábitos y en cierta manera o totalmente tenemos que dejar el pecado, conocer las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que Él cambie nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y el diablo no tenga posesión de la gente. Por eso es tan importante que conozcamos todo esto. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 10:10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo, dice el Señor Jesús, he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, aquí está la decisión. ¿A quién sigo? ¿Las artimañas del diablo a través de los placeres de la carne o sigo a Jesús para que me dé una vida correcta, una vida abundante? ¿A quién sigo? La decisión, querido amigo, es de cada uno de nosotros. Entonces, si queremos recurrir a Dios, tenemos que buscar la Biblia, la Escritura. ¿Qué es la Biblia? Usted se ha de preguntar, porque ya hay mucha confusión en todo esto acerca de las religiones. Pero querido amigo, yo ya lo he dicho muchas veces, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios en hombres adecuados, correctos. No puso la palabra en cualquier hombre, no, no, Señor. Hombres idóneos para la escritura y para llevar el mensaje. Y la Biblia es la instrucción de vida para aquellos que quieren corregir su camino. Entonces es una manera de vivir correcta delante de Dios. Eso es la Biblia. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, pues que si nosotros tenemos que cambiar y en cierta manera dejar el pecado, pues tenemos que abandonar ese tipo de práctica. Dice la escritura en Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quienes satisfacen los deseos de la carne son las actividades del diablo, así de sencillo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras. Entonces, los deseos de la carne, ¿verdad? Se oponen a los deseos de Dios y ahí es donde va a haber una lucha, una guerra. Y ahí es donde el ser humano se tiene que capacitar para dejar los deseos de la carne y nosotros tenemos que buscar los deseos del espíritu. Pero dice así la siguiente escritura, dice, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni tampoco van a ser hijos de Dios. Ay, oiga, pero ¿cómo no? No, yo soy hijo de Dios. Si tú no sigues el plan de Dios divino, no vas a ser hijo de Dios, porque estás haciendo lo contrario. Estás haciendo pecado. Quieres seguir el camino de borrachera, de orgía, de robo, tatuarte el cuerpo, fumar, tomar, etcétera, etcétera. Y esos caminos son del diablo, esos caminos son del diablo. Y eso no permite al ser humano crecer. Y es importante que nosotros lo mencionemos con toda la escritura, con toda la palabra. ¿Para qué? Para entender quiénes verdaderamente podemos ser hijos de Dios. Y ahí está la gran diferencia o la confusión para el ser humano, porque todos aún en el pecado queremos ser hijos de Dios. Y ese es un tremendo error. Por eso vemos, querido amigo, hermano en la fe, las confusiones que estamos viendo nosotros hasta el día de hoy y los acontecimientos que estamos viendo nosotros en el mundo. Y dice la Escritura, dice, todo aquel que permanece en él, o sea en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En nosotros. Y que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la obediencia, el amor a Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que sencillo y fácil, sencillo y fácil. Las prácticas contrarias son del diablo. ¿Qué practica usted? Ya las dijimos. Entonces, ¿será que tenemos que hacer una buena decisión en nuestra mente y en nuestro corazón para cambiar de camino y de destino? Tenemos que hacerlo. Dice la Escritura, o frío o caliente, porque a los tibios los vomito. Entonces, hermano, para terminar, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Bueno, pues la Escritura nos orienta para poder ser hijos de Dios, y esto nosotros lo vemos en la segunda carta de Crónicas, que dice así la Escritura, dice así la bendita palabra de Dios, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí estamos viendo la solución a los problemas. Tenemos que regresar de nuestros pecados para regresar a los pies de Cristo en obediencia, en sabiduría. Entonces, querido hermano, estamos nosotros buscando la bendita palabra de Dios, la bendita, para que nos dé sabiduría y nosotros lleguemos a realizar un camino correcto delante de Dios. A lo mejor nos escuchó por, pues, disculpe al campanero, pero dice otra vez la Escritura, si se humilla mi pueblo delante de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, si usted cree en Dios, usted debe de humillarse y pedirle perdón a Dios por los pecados, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está la clave, tenemos que dejar los malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Tenemos que abandonar todo camino de pecado. Tenemos que abandonar la lujuria, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la orgía, la mentira, el odio a los demás, el cigarro, tatuarnos el cuerpo, que ya ahorita viene siendo una moda para los jóvenes, tatuarse el cuerpo. Eso es una cosa contraria que Dios detesta. Él no permite que el cuerpo sea rayado. Él está en contra del tatuaje. Eso me lo han preguntado mucho en las clínicas. Y Dios está en contra de este tipo de prácticas. Por eso nosotros tenemos que ir a la Escritura siempre. ¿Para qué? Para que sea Dios el que nos santifique, el que nos dé sabiduría para seguir adelante. Y si nosotros no entendemos esto, ¿verdad? No vamos a crecer sabiamente en las cosas de Dios. Lo dice en Levítico, en el capítulo 19, versículo 27 y 28, dice: no haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño o tatuaje en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Ahí está, querido amigo. Entonces Dios no permite los tatuajes, y hay muchísima gente que se tatúa el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios dice una cosa, la gente hace otra contraria a Él. Y es importante que, hermano querido amigo, para terminar, ¿cuál es la solución? Pues arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a Dios que nos perdone de nuestros pecados, de corazón, recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que Él nos transforme nuestra mente, nuestros sentimientos, y nos dé un nuevo camino de vida, para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces es importante, querido amigo, que para solucionar estas cosas necesitamos buscar la palabra de Dios. Por eso nosotros le pusimos a este canal verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la solución a través de las Escrituras, no a través de las religiones. Ahí hay confusión, ya lo hemos dicho. Que sea Dios a través de la Escritura el que nos aclare las cosas, el que nos conduzca por los buenos caminos. Una señora, recuerdo yo, querido hermano, que me dijo: oiga, ¿cómo puedo saber la verdad en este mundo de confusión y con tantas religiones? Busque la Escritura, señora. ¿Tiene usted una Biblia en casa? Sí, pues léala. Empiece a leer desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, un capítulo 2 diario, y pídale a Dios sabiduría para que usted haga su voluntad. Háganlo, háganlo, porque las religiones fueron hechas por los hombres y hay confusión en ellas. Gálatas capítulo 1, querido hermano en la fe, querido amigo, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, dice la Escritura. El apóstol Pablo menciona esto y enseña y dice: si alguien viniere con una enseñanza contraria a lo que dicen las Escrituras, anatema sea, o sea, maldito. Repito, si alguien viene a un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio, anatema sea. Y nosotros vemos que las religiones tienen confusiones, porque le han metido cosas humanas a la palabra de Dios. Y querido amigo, querido hermano, si queremos que no haya más muertes de mujeres o hombres o lo que estamos viendo en el planeta, necesitamos acercarnos a las cosas de Dios. Esa es la clave. Busquemos a Dios para que limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, y nosotros podamos estar a cuentas con Dios para poder ser hijos de Dios y alcanzar la plenitud. Así que el consejo en esta mañana para las mujeres, pues es que no, ¿cómo decir?
tengan prudencia, tengan sabiduría, busquen de Dios, vístanse de una manera adecuada, como lo dijo el apóstol Pablo, de una manera decorosa, decente. ¿Para qué? Para que puedan ser respetadas. Y disculpe por el ejemplo, pero yo una vez lo dije en una clínica, ¿por qué creen que no me atrae una monja? Pues porque está tapada toda. Y una persona así no va a despertar los apetitos sexuales de nadie. Entonces no es así que la mujer ande como monja, no, pero sí decentemente, como lo hacían las mujeres en los años 30, 40, 50, con decencia, ¿verdad? Porque deben de distinguirse por los sentimientos, por la presencia de Dios en sus corazones. Y es importante, querido amigo, querido hermano en la fe, que regresemos a las escrituras, ¿verdad? A la obediencia a Dios para vivir de la manera adecuada como a Dios le agrada. Así que, querido hermano, pues yo le agradezco en esta mañana, pues el haberme seguido, le agradezco, le pido que me dé like, que comparta estos mensajes, pues a la gente, a sus familias, porque lógicamente yo lo sé, que este tipo de cosas a la gente no le gusta, que prefieren más los TikTok, aquellos de burla, de risa, cosas que no benefician. Estamos cayendo en los caminos del diablo. Esa es la verdad, a la gente ya no le gusta eso. Buscar a Dios, orar, ya no, ya no se aburre la gente. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene bien poseídos, bien atados. Y lo que menos quieren es conocer de Dios. Es la verdad. Pero hermano, estamos orando, porque el tiempo de que el Señor cierre la puerta es muy corto y es importante que lleguemos nosotros a alcanzar nuestra salvación para querer ser hijo de Dios. Así que, querido amigo, hermano en la fe, que Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias por seguir nuestros videos y pues yo le agradezco a todos aquellos que me dan el favor de su comprensión, de su amistad, que nos hacen el favor de seguirnos. Pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a seguir transmitiendo de diferentes plazas aquí en Morelia. Nos vamos a ir a Pátzcuaro o a Janixio para, pues, que usted vea la belleza de nuestro estado, ¿verdad? De nuestra ciudad, y que también podamos compartir un mensaje sano, limpio, que venga de Dios, solamente de Dios, para que no haya ninguna contaminación humana y que vayamos creciendo en las cosas de Dios. Así que, querido hermano en la fe, querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga y gracias por seguir tu programa, Verdades Bíblicas, que significa lo que Dios habla a través de las Escrituras para todo aquel que le sigue, que le busca. Dios le bendiga, buena mañana.